Hola, mi nombre es Denny González y por medio de este video trataré de explicar la varianza y la desviación estándar. Como ejemplo tomaremos las edades de 65 adultos de la torre de los apartamentos donde vivimos. Y para ello tomaremos las edades entre 20-25, 25 y 30, 30-35, 35-40, 40-45 y 45-50. Lo primero que haremos es ubicar nuestra tabla de frecuencias y para ello ubicaremos la X y la F. La X en este caso es la marca clase y lo que nos indica es un promedio entre los límites de cada una de las edades. Y F es la frecuencia, es decir, el número de personas que se encuentran entre cada uno de los límites de estas edades. Como mencionaba anteriormente, para hallar la X, esta columna, como es el promedio de los límites, este se obtiene sumando el límite mayor más el menor y dividirlo entre 2. Eso quiere decir que 20 más 25 nos va a dar 45 dividido entre 2, 25 más 30 dividido entre 2 y así sucesivamente con cada uno de los cuadros. 20 y 25 son 45 dividido 2 va a dar 22.5. 55 dividido 2 me da 27,5. 65 dividido 2, 32,5. 75 dividido 2, 37,5. 85 dividido entre 2 nos da 42,5 y 95 dividido entre 2 nos da 47.5. Para hallar la siguiente columna, que es F minúscula, para hallarla lo único que tenemos que hacer es disponer en cada una de las casillas el número de personas que tienen estas edades entre estos rangos. Entonces entre 20 y 25 tenemos 10 personas, entre 25 y 30 tenemos 8, entre 30 y 35 tenemos 12, entre 35 y 40 tenemos 17, entre 40 y 45 tenemos 10, entre 45 y 50 tenemos 18. Como habíamos dicho anteriormente, son edades de 65 adultos, es decir, que la suma de estas casillas me debe dar una totalidad de 65 personas. Para hallar la varianza entre los datos que ya tenemos, utilizaremos la fórmula que se encuentra abajo y nos indica que la varianza al cuadrado va a ser igual a la sumatoria menos la media todo al cuadrado por la F y dividido sobre n, que es el número de datos. Dentro de la fórmula nos piden la media, pero ¿qué es la media? La media tenemos que hallarla entre la sumatoria total de x por f y después dividirla entre el número de datos. Entonces lo que vamos a hacer es coger x multiplicado por f, en este caso 22,5 por 10, que nos da 225, 27,5 por 8, que nos da 220, 32,5 por 12, que nos va a dar 390, 37,5 por 17, que nos da 637,5, 42,5 por 10, que nos da 425 y 47,5 por 8, que nos da 380. La sumatoria total serían 2.277,5. Como decíamos anteriormente, para desarrollar la media, lo único que tenemos que hacer es tomar el 2.277,5 y dividirlo entre el número total de personas. Y esto nos va a dar un total de 35,03, que simplemente nos indica una medida de tendencia central, es decir que 35 es por lo general la edad promedio de todas las personas del edificio. Desarrollaremos la fórmula en 3 partes diferentes para que sea de mejor entendimiento y para no utilizar la calculadora de Excel. En este caso la fórmula nos está pidiendo la sumatoria de las X menos el promedio o la media al cuadrado y después estos valores multiplicarlos por F. Lo primero que haremos es tomar la X, restarle el promedio y elevarlo al cuadrado. En este caso
como estamos viendo, un ejemplo, tomaremos 42,5 menos 65, que es el promedio, y ese valor lo elevamos al cuadrado y nos dará 55,80. Y así con cada una de las x restadas con el promedio y elevadas al cuadrado para obtener toda la columna. Lo siguiente que haremos, y como ya tenemos la solución del primer paréntesis, lo multiplicaremos por f. Entonces tomaremos 157 y lo multiplicaremos por f, que corresponde a 10. Esto nos dará un valor de 1570. Así con cada una de las casillas. Entonces tomaremos 56,7 multiplicado por 8, nos dará un valor de 453. 6,4 multiplicado por 12, 76,8. 6.10 multiplicado por 17 nos dará un valor de 103,7. 55,80 multiplicado por 10, un valor de 558. Y 155,50 multiplicado por 8 nos dará un valor de 1244. Como la fórmula bien nos dice que debemos obtener es la sumatoria, entonces debemos de obtener la suma total de todos estos valores. Ya teniendo toda la parte superior de la fórmula, lo que procedemos es a reemplazar. La varianza al cuadrado va a ser igual a 4005,5, que corresponde a la sumatoria de las x menos la media al cuadrado por f. Este valor dividido sobre n, y n viene siendo el número total de datos, es decir, el número total de personas que se encuentran viviendo en el edificio. 4005,5 dividido entre 65 personas nos da un valor de 65,62 años al cuadrado, puesto que cada uno de los datos que nos están dando son las edades de todas estas personas. Esto con respecto a la varianza. Ahora, para la desviación estándar, lo único que queremos es sacar la raíz cuadrada de la variación, es decir, la raíz cuadrada de 61,62, que nos da un valor de 7,849, puesto que esta desviación estándar lo que nos indica que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Este es solo un ejemplo de la varianza para una población, puesto que hay una fórmula diferente para la varianza en la muestra de una población total. Muchas gracias.